Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. El pasado 24 de febrero se cumplieron 3 años de la invasión rusa a Ucrania. A propósito de estos 3 años de terror, Incidencia dedica esta emisión especial y comparte los siguientes temas. Mientras haya conflicto en Ucrania, la organización Zen Relief continuará ofreciendo ayuda y esperanza como lo ha hecho desde el inicio del conflicto. La guerra afecta a la libertad religiosa. Importantes medios comparten datos recopilados por cristianos al cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Se manifiestan activistas en Washington, D.C. en contra de la invasión de Rusia a Ucrania y de los mercenarios cubanos enviados a la guerra. Reacción europea ante la acalorada discusión en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente norteamericano Donald Trump. Libertad para el Dugin cubano. Comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. 3 años después del inicio de la guerra, los socios ucranianos de Zen Relief se niegan a esperar hasta mañana para atender las necesidades urgentes. Zen Relief es un ministerio de compasión global de los Bautistas del Sur, que surgió como fruto de la colaboración entre la Junta de Misiones Internacionales, IMB por sus siglas en inglés, y la Junta de Misiones de Norteamérica, NAMB por sus siglas en inglés. Hoy compartimos fragmentos del artículo de Zen Relief acerca de su labor en Ucrania. El perfil de Krivyi apenas ha cambiado en 30 años y en las últimas décadas solo se han construido 3 edificios nuevos. Andriy puede describir la arquitectura de su ciudad en 3 palabras: deprimente, soviética y grande. Sin embargo, desde febrero de 2022, el estoico horizonte de la ciudad se ha visto amenazado por cohetes, misiles balísticos y drones rusos. Situada en el centro-sur de Ucrania, los ataques rusos lanzados desde Crimea pueden llegar a la ciudad tan rápidamente que los residentes a veces tienen menos de 20 segundos para encontrar refugio o no reciben ninguna advertencia. A mediados de enero de 2025, un ataque con misiles contra la ciudad, frecuentemente atacada, mató a 4 personas, hirió a 10 adultos y 4 niños y dañó una institución educativa, la última cicatriz de 3 años de guerra a gran escala. Por eso la mayoría de los niños de la ciudad asisten ahora a la escuela en línea. Las instituciones educativas, como tantos otros lugares civiles, se han convertido en objetivos deliberados de la guerra de Rusia contra Ucrania. Andriy considera que el club de fútbol cristiano en el que entrena es un oasis en medio de la guerra. Es un lugar donde los niños pueden dejar de lado el estrés diario, sabiendo que serán amados y tratados como familia. El año pasado los jugadores de fútbol se acercaron a Cristo con tanta frecuencia que Andriy no pudo evitar fundar una iglesia que ahora se reúne en el estadio de fútbol para discipular a estos jóvenes creyentes. Los vecinos sintieron curiosidad por el grupo que se reunía en el campo. Give to Zen Relief, el Ministerio de Compasión de los Bautistas del Sur, ha ayudado a hacer posibles ministerios como el Club de Fútbol de Andriy y la fundación de una iglesia, llevando la esperanza del Evangelio en medio de la guerra. Hasta la fecha, el trabajo del Ministerio de Compasión en Ucrania ha impactado a 1,2 millones de personas, iniciando 425 estudios bíblicos en al menos 44 iglesias, lo que ha llevado a más de 10.500 nuevos creyentes. Las iglesias en Ucrania están experimentando un notable despertar espiritual, están disfrutando de la libertad religiosa, fundando nuevas iglesias y sirviendo activamente a sus comunidades de maneras que antes eran inimaginables, dijo Yaroslav Pis, presidente del Seminario Teológico Bautista Ucraniano VTS, pero la realidad difiere entre los territorios ocupados y los no ocupados. En las zonas ocupadas por Rusia no hay libertad religiosa, los creyentes evangélicos enfrentan una persecución absoluta, se cierran iglesias y se ataca a sus líderes. El año pasado los proyectos de Zen Relief llegaron a lugares como Pokrov, una ciudad cada vez más amenazada a medida que la línea del frente se acerca. Allí las donaciones a Zen Relief proporcionaron leña, mantas, ropa y comidas calientes para mantener a las familias abrigadas y alimentadas, al tiempo que las ayudaban a encontrar seguridad cuando se vieron obligadas a evacuar.
En la ciudad de Bucha y las localidades circundantes de Borodianka y Hostomel, ahora conocidas por haber experimentado innumerables crímenes de guerra contra civiles durante la ocupación rusa en 2022, las personas necesitadas recibieron ayuda práctica en forma de alimentos y ropa, así como apoyo emocional. Igor Kachenko, quien dirige la red de centros de Ministerio de Compasión en VTS, 5 de los cuales se sostienen con donaciones a Zen Relief, se hizo eco de este mensaje. Al brindar una gran variedad de servicios prácticos como ayuda humanitaria básica, asesoramiento sobre traumas, programas para niños y familia y más, estos centros están presenciando el comienzo de nuevas iglesias como las de Kryvyi y la llegada de personas a Cristo y el bautismo de creyentes. De hecho, los cristianos evangélicos en toda Ucrania han ganado una nueva credibilidad y respeto tanto de su gobierno como de los civiles por el apoyo directo a sus comunidades durante la guerra. No solo buscamos poner fin a la guerra, sino que necesitamos una paz justa, expresa el artículo publicado el 12 de febrero por la revista Christianity Today a nombre de Jill Nelson. Retomamos parte del texto en su versión en español. Ucrania envió a Washington la mayor delegación de su historia para pedir apoyo. Los pastores y líderes religiosos de la delegación temen que se esté acabando el tiempo. La delegación incluía a casi 200 pastores, sacerdotes, políticos y soldados heridos ucranianos. Viajaron en tren y en coche a través de la frontera de Ucrania con Polonia para tomar vuelos internacionales, ya que los aeropuertos de Ucrania llevan cerrados 3 años. Cientos de ucranianos más que viven en Estados Unidos cruzaron el país para unirse a la delegación en los actos que se celebraron en Washington durante la semana. Algunos de ellos asistieron a la Cumbre de Libertad Religiosa Internacional, FRI. Según los miembros de la delegación, el destino de la guerra tendrá una gran importancia para la libertad religiosa. Si Estados Unidos quiere oponerse a la persecución religiosa, según Alaya Brown, líder de la Alianza Mundial Bautista, debe apoyar a Ucrania. Por su parte, OSV News, un servicio de noticias e información católica y un socio de evangelización que permite a las diócesis conectarse e impulsar el compromiso con los fieles a través del intercambio de contenido oportuno, confiable y preciso que comunica la verdad de lo que está sucediendo en la Iglesia y el mundo, publicaba el 14 de febrero una nota de Gina Christian en referencia a un importante informe, afirmando que Rusia utiliza la ortodoxia como arma para perseguir y matar a cristianos en Ucrania. Cito parte del texto. Un nuevo informe pide que se designe a la Federación Rusa como Estado patrocinador del terrorismo y concluye que Rusia está utilizando el cristianismo ortodoxo como arma como parte de un ataque genocida contra Ucrania, persiguiendo a católicos, otros cristianos y otras comunidades religiosas en la nación sitiada. Misión Eurasia, un ministerio con sede en Tennessee que capacita a misioneros y líderes cristianos en 13 naciones de Europa, Asia e Israel, publicó sus hallazgos el 4 de febrero en La fe bajo el terrorismo ruso, análisis de la situación religiosa en Ucrania. El informe de 52 páginas disponible en misioneurasia.org fue elaborado por Mikhailo Pristin, director de la Iniciativa de Libertad Religiosa de Misión Eurasia, y Maxim Basin, director de Defensa Internacional e Investigación del Instituto para la Libertad Religiosa con sede en Kiev. La publicación es una secuela del lanzamiento de la organización de 2023, Faith Under Fire, que documentó el estado de la libertad religiosa en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia desde febrero de 2022 hasta mediados de 2023. Ese informe y la última publicación de Misión Eurasia se suman a un creciente conjunto de pruebas que documentan el uso por parte del Estado ruso de la detención, la tortura, el encarcelamiento y la ejecución, así como las prohibiciones contra religiones específicas y la confiscación de lugares de culto para reprimir la práctica religiosa en las zonas ocupadas de Ucrania y obligar a los cristianos de diversas denominaciones a convertirse a la ortodoxia rusa. Los datos de Misión Eurasia se extrajeron de unas 50 entrevistas en persona realizadas entre agosto de 2023 y diciembre de 2024 con clérigos y representantes de todas las denominaciones cristianas en Ucrania, incluidos cristianos ortodoxos, católicos, griegos y romanos, protestantes de diversas tradiciones religiosas, entre ellas bautistas, evangélicos, pentecostales y menonitas. El informe de Misión Eurasia, consistente con datos de varios grupos de monitoreo de derechos humanos y del gobierno de Ucrania, dice que hasta
hasta ahora las fuerzas rusas han dañado o destruido varios cientos de sitios religiosos en Ucrania y el Instituto para la Libertad Religiosa cita un total de al menos 650. Misión Eurasia señaló que al menos 47 líderes religiosos ucranianos han sido asesinados como resultado de la agresión a gran escala de Rusia. Otros, según el informe, han sido sometidos a prisión y tortura. El informe de Misión Eurasia también destacó los abusos cometidos por Rusia contra la libertad religiosa de los niños de Ucrania. UNICEF, la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para la Infancia, informó en mayo de 2024 que cerca de 2.000 niños habían sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia y que la cifra real probablemente sea mucho mayor. Al menos 19.546 niños ucranianos han sido secuestrados por Rusia y el propio país afirma haber secuestrado a más de 700.000 niños ucranianos que se ven obligados a renunciar a su identidad ucraniana en el marco de los programas de reeducación y rusificación, tras lo cual muchos son reclutados para el servicio militar ruso. El informe de Misión Eurasia también examinó las iniciativas de Ucrania para impedir que Rusia utilice la ortodoxia como arma y señaló que la Iglesia Ortodoxa ucraniana, a diferencia de la Iglesia Ortodoxa autocéfala de Ucrania, ha reflejado las narrativas del Kremlin y de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. El medio Christian Daily también ha tratado el tema en más de una publicación y este 27 de febrero, una nota de Chris Eite, de la cual hoy compartimos fragmentos, también se hace eco de los aportes de Misión Eurasia. Poner fin a la guerra en Ucrania no debe hacerse a expensas de la verdadera justicia. Titulada Actualidad y conversaciones de paz sobre Ucrania, la declaración publicada por la Junta Directiva del Ministerio Internacional que capacita a líderes cristianos en un contexto misional, cita Isaías 2:4, afirmando que como seguidores de Cristo estamos llamados a ser voces de verdad, justicia y compasión, especialmente en tiempos de profunda crisis. Y el artículo expresa, Misión Eurasia destacó las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo, incluida la deportación forzada de más de 400.000 niños ucranianos a Rusia. Pueblos, aldeas y comunidades enteras han sido borradas del mapa, dejando tras de sí un rastro de devastación y angustia. Dijo Misión Eurasia, no son solo estadísticas o números en una página, son vidas, historias y almas creadas a imagen de Dios. Activistas se manifiestan contra la invasión de Rusia a Ucrania y los jóvenes cubanos enviados a la guerra. Así describió Martín Noticias la protesta del pasado 27 de febrero en Washington, D.C. Como afirma el medio, la manifestación organizada por el Centro para una Cuba Libre fue un llamado a que los soldados rusos y cubanos abandonen la guerra en Ucrania. El jueves 27 de febrero, un grupo de activistas se manifestó en Washington, D.C. para protestar contra el apoyo de La Habana a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. La manifestación, que comenzó frente a la Embajada de Cuba, se extendió luego hacia la residencia de Rusia en Washington, D.C. y allí se ondeó la bandera del movimiento democrático ruso. También rindieron homenaje a los disidentes cubanos mártires Oswaldo Paya Sardiñas y Orlando Zapata Tamayo, así como a los rusos Alexei Navalny y Boris Nemtsov. A los manifestantes se unieron activistas de Russian America for Democracy in Russia, incluido su presidente Dmitry Valiu. Tal como comenta la nota en Martín Noticias, Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador del Directorio Democrático Cubano, ha dicho que basado en pasaportes obtenidos por piratas informáticos ucranianos, nuestra propia información de Cuba, numerosos videos que hemos visto y los informes de algunos cubanos muertos en combate, podemos estimar que alrededor de 5.000 soldados cubanos están luchando por Rusia. Tras la riña que marcó el encuentro entre Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el viernes 28 de febrero, varios líderes europeos manifestaron de inmediato su apoyo al líder ucraniano. Estimado presidente Zelensky, estimados amigos ucranianos, no están solos, escribió en su cuenta de X el primer ministro polaco Donald Tusk. Nadie desea la paz más que los ucranianos, por eso estamos trabajando en un camino común hacia una paz duradera y justa. Ucrania puede contar con Alemania y con Europa, tuiteó el canciller alemán Olaf Scholz. Ucrania, España está contigo, aseguró a su vez el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Estimado Volodymyr Zelensky, estamos con Ucrania en los buenos y en los malos momentos. Nunca debemos confundir agresor y víctima en esta terrible guerra, comentó Friedrich Merz, el posible futuro canciller de Alemania.
Hay un agresor, Rusia, hay una víctima, Ucrania. Hicimos bien en ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia hace 3 años y en seguir haciéndolo, expresó el presidente francés Emmanuel Macron. Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo. Nunca está solo, estimado presidente Zelensky. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y duradera, reaccionó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ucrania nunca caminará sola, tuiteó el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda. Pero también reaccionan personas alrededor del mundo entero. Desde Argentina, nuestra asidua oyente y colaboradora de Incidencia, María Victoria Erazo Lexa, amplifica la voz de un cristiano ortodoxo ucraniano que reacciona también ante la discusión en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente norteamericano Donald Trump. Les habla María Victoria Erazo desde Rosario, Argentina. Voy a compartir unas palabras de Costas, un amigo mío, ucraniano, que hoy opinó sobre el tema del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania. Dice así: todo lo que pasó en la oficina oval no me sorprende en absoluto. El hecho de que el Estado ucraniano esté ahora bajo un gran signo de interrogación es un hecho. En cualquier caso, el mundo capitalista estará de acuerdo sobre cómo beneficiarse de sus inversiones en el conflicto militar en Ucrania. Y lo más probable es que emitan una cuenta a Rusia mediante la transferencia de todos los activos ucranianos que compraron a barato. Todo esto ya ha sucedido, y si alguien recuerda Paz Eterna, conocido en la historiografía polaca como El mundo de Cymultowski, un tratado de paz entre el reino ruso y el discurso de Popolita, firmado en Moscú el 26 de abril, 6 de mayo, 1686. El discurso de Popolitaya recibió 146.000 rublos en oro por librar una guerra con los otomanos, mientras que la orilla izquierda de Ucrania y Kiev cayeron completamente en posesión de Rusia. Veamos cómo se desarrollarán los eventos y negociaciones con Rusia. Pero el hecho de que la dirigencia ucraniana no participará en las negociaciones tras la acrobacia del comediante, no tengo dudas. Solo el tiempo dirá dónde tendrá lugar la nueva línea fronteriza a lo largo del Dnieper, como en 1686, o volver a las fronteras antes de la celebración del Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939. Desafortunadamente, la guerra no terminará pronto y la sangre de los eslavos seguirá siendo derramada. Libertad para el Dugin cubano es el título del comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso, dedicado al intelectual cubano José Gabriel Barrenechea, detenido arbitrariamente desde el 8 de noviembre. Actualmente se encuentra en la prisión La Pendiente de la ciudad de Santa Clara. Los primeros días lo retuvieron en el cuartel de la Seguridad del Estado en Santa Clara, donde se mantuvo en huelga de hambre. Los pronósticos del intelectual cubano José Gabriel Barrenechea, primero acerca de la contundente victoria del presidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, y luego las relacionadas con el restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Rusia por los vínculos y negociaciones entre Trump y su homólogo Vladimir Putin, se han cumplido cabalmente. Efectivamente, tan pronto como el 18 de febrero, a menos de un mes del regreso de Trump al poder, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y Rusia, Sergei Lavrov, sostuvieron en Riad, Arabia Saudita, la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones en más de 3 años para normalizar las relaciones bilaterales
y establecer las bases para futuras negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. Menos de 10 días después, el 27 de febrero, justo un día antes de que se intentara hacer el ridículo en la sala oval de la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, diplomáticos rusos y estadounidenses volvieron a reunirse, esta vez en la ciudad turca de Estambul, para mantener conversaciones diplomáticas y abordar el funcionamiento de sus embajadas. Luego de esta reunión, el diplomático Alexander Darchik fue nombrado de inmediato como el nuevo embajador de Moscú en Washington. José Gabriel Barrenechea, identificado por muchos como el Dugin cubano, por sus simpatías y cercanías al reconocido filósofo ruso Alexander Dugin, autor de libros como Los fundamentos de la geopolítica, el futuro geopolítico de Rusia, e impulsor del proyecto imperialista ruso Misión Eurasia, acertó totalmente en sus vaticinios. Sin embargo, apenas 3 días después de la victoria electoral de Donald Trump, el 8 de noviembre de 2024, el intelectual, radicado en el poblado de Encrucijada, provincia Villa Clara, fue apresado bajo el pretexto de que había liderado protestas en el poblado por causa de extensos apagones. Sin embargo, como el propio intelectual hiciera saber a través de familiares que pudieron realizarle la primera visita, la verdadera razón por la cual le apresaron y le mantienen encarcelado hasta el momento en la prisión La Pendiente de la ciudad de Santa Clara fueron sus ideas, y sus ideas más prominentes son precisamente las duginianas. Aunque días antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump se produjeron algunas excarcelaciones de presos políticos en Cuba, llama la atención que el Dugin cubano permanece encarcelado. Cabe esperar que ahora que los gobiernos rusos y norteamericanos establecen relaciones, cumpliendo pronóstico tras pronóstico de Barrenechea, este intelectual cubano sea liberado sin condiciones, y se esperaría que tanto las misiones diplomáticas de Estados Unidos como de Rusia intercedan por él ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. También se esperaría un gesto del filósofo ruso Alexander Dugin, como mismo lo tuvo con él José Gabriel Barrenechea, quien de inmediato manifestó sus condolencias el 20 de agosto de 2022, cuando la hija de Dugin, Darya Durgina, fuese asesinada en un atentado terrorista atribuido a Ucrania. Alexander Dugin es considerado el filósofo más admirado por Vladimir Putin y uno de los de mayor influencia sobre él. Es conocido por sus puntos de vista ultranacionalistas y muchos lo consideran el pensador actual más influyente de Rusia, al punto de que algunos lo llaman el Rasputin de Putin, en referencia a Grigori Rasputin, el místico que cautivó a la corte imperial de Rusia hace un siglo. Tras el ataque a su hija, Dugin pidió: «Solo necesitamos nuestra victoria. Mi hija sacrificó su vida de joven mujer en su altar, así que por favor, consíganla». La filosofía de Dugin se conoce como eurasianismo y sostiene que la Rusia ortodoxa no es ni de Oriente ni de Occidente, sino una civilización separada y única, un imperio euroasiático, comprometido en una batalla por el lugar que le corresponde entre las potencias mundiales. Sus teorías han recibido amplio apoyo tanto entre la nueva derecha de Europa como en la de los Estados Unidos. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Mientras haya conflicto en Ucrania, la organización Zen Relief continuará ofreciendo ayuda y esperanza como lo ha hecho desde el inicio del conflicto. La guerra afecta a la libertad religiosa. Importantes medios comparten datos recopilados por cristianos al cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Se manifiestan activistas en Washington, D.C. en contra de la invasión de Rusia a Ucrania y de los mercenarios cubanos enviados a la guerra. Reacción europea ante la acalorada discusión en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente norteamericano Donald Trump. Libertad para el Dugin cubano. Comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Incidencia.